Colectivo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. Y con toda la carne al asador. Vamos entonces con Café Polémico, solo cerrando un par de elementos del primer bloque. Frank de la Rue, anterior relator para los derechos humanos y la libertad de expresión de la CIP, decía que si tú eres un funcionario público, estás expuesto a la crítica y, lo siento, tendrás que aguantar cualquier cantidad de información en contra, incluidas las infamias. Y comentábamos justamente antes de volver al segundo bloque fuera de micrófonos, que sin duda que puede ocurrir que cuando uno está en un cargo público está expuesto, el escrutinio es mayor, pero resulta que hay una doble vulnerabilidad. Justamente para cerrar nada más e ir al tema de fondo de los retos de este gobierno, sobre todo en la cohesión de todos los sectores, un breve comentario respecto de qué tipo de reformas pudiesen dar alrededor de proteger de alguna manera también a los funcionarios públicos. Bueno, yo creo que en la línea de lo que había dicho antes, me ratificaría. Yo creo que los funcionarios públicos tienen mayores posibilidades expresivas. A ver, yo quiero que se entienda algo en esto. Creo que la libertad de expresión tendría que garantizarse como un derecho a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y solo para poner un punto más de polémica saliendo de la línea argumentativa anterior, pienso en el caso del derecho a la protesta de la gente que estaba fuera del CNE. En una ciudad como Quito, el derecho a la protesta se ha ejercido muchas veces y algunas con resultados concretos, como la salida de algunos expresidentes. En todo caso, en esta ocasión hubo manifestaciones durante algunos días frente a una institución pública para hacer conocer el descontento de quienes allí manifestaban. Entonces yo publiqué en mi blog un pequeño artículo diciendo, bueno, esto es el derecho a la protesta en los tiempos de Rodas, porque lo titulé así, porque básicamente decía, el derecho a la protesta nace como un derecho de los desaventajados, de la gente, de los discriminados de siempre, de las personas que tienen muy pocas posibilidades de hacerse escuchar en la esfera pública y tienen que recurrir a esta última ratio, este último mecanismo. Es como el grito de las piedras. Es como el derecho al pataleo. Sí. Pero uno tiene que distinguir, pues entonces, entre ese tipo de desaventajados de siempre a quienes el derecho debería cuidar especialmente, porque son los que menos posibilidades tendrían para hacer escuchar sus reclamos. Pienso, por ejemplo, en este caso en el barrio Bolaños, que quería ser alterado por una disposición municipal. También hubo resistencia de los moradores, una resistencia que por supuesto es mucho menos recogida en la opinión pública por parte de los medios de comunicación que la que pueden presentar los manifestantes o los simpatizantes del candidato Lasso, que eran los que estaban afuera del CNE. Yo lo que digo es, uno tiene que medir o graduar quién es la persona que hace, por ejemplo, el derecho a la protesta, o quién es la persona que recibe la crítica de quienes protestan. Y según eso, una autoridad sabrá graduar la protección que le tiene que dar a uno o a otro. Para complejizar el caso del derecho a la protesta aquí en Quito frente al CNE, habían habitantes de 3 edificios muy cercanos a las instalaciones del CNE que presentaron una protesta frente al municipio por lo que permitía esta institución de que haya protestas diariamente, sobre todo a partir de los horarios de oficina en adelante, durante altas horas de la madrugada, con mucho ruido y con molestias evidentes para la paz de ellos, para descansar, su derecho al descanso, su derecho a estar en su casa en paz. Obviamente aquí tenemos una colisión de derechos, el derecho a protestar de algunas personas versus el derecho a descansar. Y a la ciudad misma, a la libre circulación, etc. Incluso al respeto de la integridad, porque muchos que pasaban eran agredidos. En algunos casos sí, yo realmente me centraría en el reclamo del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la paz de los habitantes de descansar. Una autoridad responsable tendría que haber tomado una decisión al respecto. Por ejemplo, una autoridad responsable tendría que haber dicho, bueno, vamos a acomodar los derechos de ambos. Ustedes podrán protestar de esta forma durante este tiempo, poner restricciones de tiempo, modo y forma a la protesta. Pero era lógico pensar de esa forma adherirse a la posición de creo Suma. Bueno, si va a actuar como una autoridad en un sentido estrictamente político, él podrá hacer lo que corresponda de acuerdo a sus intereses políticos, pero estoy pensando en una autoridad que actúa de conformidad con el derecho. Entonces, en ese sentido, él tendría que acomodar
los derechos de las partes en pugna, porque claramente hay dos personas o dos grupos que chocan entre sí. Pero eso no se ha visto, eso no se vio en el Quito en tiempos de Rodas, más bien se vio una ausencia del alcalde, como si esta persona fuera perfectamente prescindible para efectos de organizar la ciudad, y más bien eso terminó disolviéndose más por el paso del tiempo y por la ligereza de algunos de los reclamos del partido que esta persona convocaba. Pero en líneas generales yo lo que considero, como para tratar de cerrar la idea en función de lo dicho anteriormente, la libertad de expresión es un derecho muy valioso y hay que tratar de protegerlo lo más posible. Sin embargo, hay que tomar en consideración tanto quiénes son los que protestan, hay que darle más protección a los que menos acceso a los canales de opinión pública tienen. Una persona de clase media está en mejores condiciones de hacerse escuchar que una persona desprotegida, vulnerada, tradicionalmente discriminada. Por ejemplo, pienso en los habitantes del barrio Bolaños, para señalar un caso que también se discute en el Quito actual. Y luego hay que tener claro que los funcionarios públicos, aún mereciendo protección en casos extremos, por ejemplo, no se puede decir contra nadie que ha hecho una cosa que no ha hecho y con eso imputarle un delito. Eso, por ejemplo, está proscrito, no solo en nuestra legislación, a nivel internacional se admite que es una excepción la libertad de expresión. No se puede pensar que una persona se puede estar protegida para mentir y dañar a otra. El derecho a la libertad de expresión no puede ser entendido así. Puede ser entendido como que yo lanzo una sospecha, pero no una afirmación falsa. Ese fue el caso precisamente de Emilio Palacio y por eso era un caso como paradigmático de lo que no debes hacer como periodista. Y sin embargo es lo que muchos terminan haciendo. Y es lamentable porque eso de allí, aun cuando se da frente a una persona pública, no se llega frente a un particular, pero aunque sea una persona pública, merece reproche y merece sanción. Pero insisto, los funcionarios públicos, por la naturaleza propia de sus responsabilidades, tienen que estar mucho más expuestos a aguantar críticas que pueden no gustarles. Y eso vale para todos, para los de derecha, para los de izquierda, los seccionales, los nacionales, los blancos, los altos, los negros, los cholos, todos. Bueno, vamos a ponernos entonces un poco más controversiales y polémicos. A ver, si bien es cierto, se ha generado una estela de duda, de desconfianza, de sembrar este mal nombre, quizás sobre la institucionalidad pública sobre todo, no siempre ha sido cobijada por documentación, por pruebas, pero por otro lado también parecería que es legítima esa desconfianza en virtud de que la organización social, tanto, digamos, organización normativa, desde la Constitución hasta cada una de las leyes que han, sin duda, generado este hiperpresidencialismo, han generado esta idea de una permeabilidad demasiado alta del presidente o de sus cercanos en las distintas instituciones y por tanto es difícil que pueda haber una condena a la corrupción, por ejemplo, y por tanto este tipo de elementos, sobre todo muy asociados a lo emotivo, como en el caso de los integrantes de la Comisión Anticorrupción y su nombre, puede alentar o avivar muchos desafectos contra el gobierno que inicia. Hay que retomar parte de las dos intervenciones para comentar. Como funcionario público tú estás expuesto al escrutinio de la sociedad y eso es un hecho. El problema es hasta dónde puede la sociedad llegar con ese escrutinio, porque rompe ese hilo y muchas veces inclusive entra la parte personal, y te digo por experiencia propia. Entonces es un ataque a tu familia, es un ataque o un levantar sospechas sobre tu familia y el qué podrá estar haciendo la persona que ejerce el cargo público. Entonces ya en ese punto tú rompes el hilo de lo que es el funcionario público y te pasas a la vida personal. Y lamentablemente, debido a la polarización que ha existido en el país en los últimos años, pero básicamente yo te diría que los funcionarios públicos están llamados a restringirse al máximo en las redes sociales. Entonces tú empiezas a ver muchos funcionarios públicos cerrando su cuenta de Twitter, muchos funcionarios públicos cerrando su cuenta de Facebook, porque simplemente ellos saben que el círculo que actualmente tiene acceso a las redes sociales es un círculo limitado y es un círculo que te termina haciendo daño, porque de una u otra manera cuando etiquetan tu nombre en las diferentes redes sociales tú puedes leer lo que dicen o dejan de decir, y desde esa perspectiva tú muchas veces pierdes el interés completo en las redes sociales. A ti no te interesa que la gente esté comentando mal de alguien, pues, o a mí en lo personal no me interesa. Los que comentan mal de mí pueden cambiar de emisora, pueden cambiar de canal, pueden... Pero si cierras tus cuentas, sigue manifestándose este tipo de agresión. Exactamente. O sea, lo que te digo es el resultado que está teniendo
el funcionario público, que ha pasado más bien a ser hasta perseguido, si quieres. Y como tú decías, y también María Isabel, muchas veces con fundamento y otras sin fundamento. Claro. Es simplemente el deseo de lanzar una idea vaga y de esa idea vaga tratar de hacer un discurso de campaña. Y entonces uno se pone a pensar cómo se van afectando a algunas personas, ¿no? Y en la reciente campaña, por ejemplo, todo giró en el binomio presidencial, en el binomio ganador, en torno al vicepresidente y supuestos actos de corrupción que no pudieron ser probados. Y no que yo hoy quiera hacer una defensa, sino que estoy leyendo lo que pasó en las elecciones. Al fin del día nunca se probó un acto en donde esté inmerso el actual vicepresidente de la República. Sin embargo, se creó una tela de duda alrededor, tela de duda que conforme se iba propagando, iba creciendo y termina en una mentira convertida casi que en verdad. Claro. O sea, la cita clásica de mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Pero lo que decía Víctor Hugo es que del otro lado, signos como tener nuevamente a Carlos Polit como contralor puede levantar sospechas, que Carlos Baca sale del contencioso electoral y ahora es el fiscal. O sea, genera también algún tipo de duda. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que hay que ser y parecer. Y justamente cuando hablaban, por ejemplo, del tema de elecciones en alguna otra mesa de trabajo y me decían, mira, ¿tú crees que hubo fraude? Yo les decía, no creo que hubo fraude. Y me decían, ¿y entonces por qué el reclamo? Y decía, porque tienes un pecado capital o un pecado original, que es la conformación del CNE. Entonces, cuando tienes esa conformación del Consejo Nacional Electoral, queda abierto un espacio en el cual la gente que no se siente representada con ese tribunal, con ese juez, con ese árbitro de las elecciones, podría dudar. Y entonces... Y con eso cerró Lazo su berrinche, diciendo, yo no voy a admitir el resultado porque el CNE no es de mi confianza, punto. No hay nada más que pueda decir sobre el tema. Exacto, entonces ya no interesa la diferencia en los votos, ya no interesa el recuento, ya no interesa que solo una de todas las empresas que hacía el análisis electoral, solo una, incluidos los conteos rápidos, porque hasta Participación Ciudadana decía que Lenín Moreno había sido primero, solo uno decía lo contrario, y entonces tú te tomas de eso y dices, no, aquí pudo haber existido fraude. Entonces coincido con lo que dice María Isabel, yo creo que ahí hay un reto fuerte para el próximo gobierno, que es ese reto de intentar desmarcarse de los excesos que se pueden generar muchas veces en esta especie de hiperpresidencialismo. Ahora, del otro lado, uno tiene que poner en balanza y analizar, por ejemplo, qué pasa en Estados Unidos, cómo se nombra contralor o fiscal en Estados Unidos. El presidente de la República manda una terna, no hay un concurso. Entonces, claro, y aquí... De ahí no se dice nada. Y revisemos la historia reciente, anterior al 2007, y veamos cómo se nombraba aquí, fiscal, cómo se nombraba, contralor, de dónde provenían las ternas. El Tribunal Supremo Electoral provenían justamente de cada uno de los partidos políticos. En el tiempo que ganó Yamil Maguad, Patricio Vivanco, su gran amigo y compadre. Exacto. Ahora, lo que existía y que tal vez la gente critica, dicen, es que todos estábamos representados, entre comillas, en el Tribunal Supremo Electoral, que ahora es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo creo que es el momento de sentarse y ver qué tan buenas han sido algunas cosas, porque todo es perfectible, está hecho por humanos, es perfectible. El deseo es que exista confianza de la ciudadanía en los diferentes poderes del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Pero fíjense ustedes, escuchaba por ejemplo el tema del regreso del expresidente Bucaram, y decía, es que yo nunca confié en la justicia, porque en la década de los 80 era una justicia que estaba febres cordelizada. Entonces, claro, uno dice, a ver, estos temas no son unos temas de la última década, no son unos temas que se discuten desde el nuevo siglo, son temas que han estado presentes desde el regreso a la democracia del Ecuador y siempre, en efecto, desde que nacimos como república. Entonces, encontrar el mecanismo adecuado como para poder hacer estos nombramientos, sin que tampoco se convierta en una camisa de fuerza terrible, porque me pongo a pensar, yo si fuera presidente no le nombraría a mi enemigo contralor, porque todos los días seguramente va a pensar que todo lo que hago tiene tela de duda y no me va a dejar gobernar. Sí trataría de nombrar a alguien que sea probo
y que pueda juzgar en algún momento, porque también hay que relacionar hasta qué punto el tema de la amistad, de haber sido compañeros de trabajo, al final no te permite actuar libremente. Yo creo que hay mucha gente que sí actúa libremente, y creo que el nuevo fiscal tendrá que demostrar ya en sus acciones la independencia que tiene con respecto al Ejecutivo. Entonces, todo eso está en ciernes en este nuevo proceso. Ahora, vamos a lo que implica el clima que estamos viviendo en el país. Hace poco hubo una agresión de un periodista chileno en un restaurante conocido por una, por una burguesía quizá quiteña. No todos hemos ido a aquel restaurante, pero justamente, además de la exacerbación de este insulto, de esta permanente confrontación en las redes sociales, parece que está demasiado efervescente esa violencia en los dos bandos, entre comillas, digamos, en lo que está dividido el país. Un grave problema en nuestra cultura política, que no está realmente basada en el respeto a la institucionalidad y en el consenso como fundamento de la acción, sino más bien de la imposición de unos por encima de otros, quítate tú que me pongo yo. Creo que nuestra cultura política tradicionalmente supone que si uno no lo ha hecho debe estar mal hecho, o si yo no me llevo el mérito de lo que se hizo, eso estuvo mal hecho y es culpa de otro. Y así es como hemos construido unos indicadores muy pobres de institucionalidad, un país que, revisemos nuestra historia, que no los últimos 10 años, 20 constituciones, una de ellas que se promulgó, pero que no se promulgó finalmente, pero se redactó en el 38, pero en total 20, destituciones de presidentes por montones, incluso 3 en tiempos recientes, en los últimos 20 años y poco más, lo que nos da un récord terrible en cuanto a inestabilidad política, y no solo de hace años atrás, sino de manera reciente, unos indicadores muy bajos de confianza en los políticos y en la institucionalidad, medidos de acuerdo con el Latinobarómetro, unos niveles de corrupciones altos que no son de ahora, son de antes. Hay que recordar cuando salía Bucaram del poder en febrero del 97, de esto hace 20 años, era el propio embajador de los Estados Unidos que decía que los niveles de corrupción de este país, que tradicionalmente son altos, decía él, sin ningún problema, se habían exacerbado durante el gobierno de Bucaram. O sea, éramos corruptos, pero ahora éramos todavía más corruptos. Claro, y eso era terrible. Éramos corruptos y pasamos a campeones. Exacto. Entonces, yo creo que tenemos una cultura política realmente que favorece estos escenarios de polarización. Creo que el que opina en política muchas veces quiere imponerse, no necesariamente razonar, que implica un ejercicio diferente, que implica escuchar al otro, que implica sopesar razones. Yo en particular, yo no pierdo mucho mi tiempo, tengo una máxima que dice: si se argumenta sin razón, se desecha sin razón. ¿Para qué me voy a poner a discutir con alguien que simplemente quiere agredirte o quiere decirte cualquier cosa que no tiene ningún fundamento? Lo desecho sin razón, pero no, él no me trata con razones, yo no tengo por qué devolverle razones. Eso sería perder mi tiempo, ese es mi único argumento. Yo digo: bueno, flaco, la próxima vez, con mucho gusto, cuando vengas con razones, pues yo te rebato con mis argumentos y aprendemos los dos, porque para eso está el diálogo. Mira, fíjate, un dato que también emergió de un estudio de políticas públicas en América Latina hace unos años, me parece que el estudio es del año 2006, indicaba que el índice de cooperación entre ejecutivo y legislativo, solo para que te des cuenta de la falta de consenso como base para la acción en nuestra política, era uno de los más bajos de América Latina, creo que solo estábamos por encima de Paraguay. Si no estoy mal, el 42% de los proyectos de ley que enviaba el Ejecutivo eran tratados y aprobados por la Asamblea Nacional, lo cual traslada a un nivel muy bajo de gobernabilidad, de muchos problemas. Y esto solo estamos hablando del procedimiento, hay que ver cómo entró el proyecto y cómo terminó por salir en esos legislativos. Y ese estudio marca un periodo de 25 años de la vuelta a la democracia, ya con nuestras rupturas institucionales, es bastante indicativo de cómo nos hemos comportado. Y creo que para entrar al tema, lo del chileno Meribel, sí, por cierto. me parece que eso es una muestra de cómo se exacerba estos asuntos cuando se los polariza y se convierte en una cosa de blanco y negro, de buenos y malos, de policías y ladrones. Y ese aire de superioridad moral que tienen algunos para asumir su opinión política, creo que es bastante perjudicial en general para la opinión pública, porque esa superioridad moral lo que hace es entender al otro como un inferior o alguien que no merece el mismo respeto que tú le darías a un par.
es quitarle, es despojarlo de su dignidad como persona que merece ser escuchada, porque ya de antemano es una persona mala o sospechosa, que ha pactado con los poderes demoníacos de X forma de gobernar. Claro. Yo creo que eso empobrece muchísimo el debate, creo que debería ser reprochado, creo que las personas tienen el derecho a asistir a un lugar público si quieren alimentarse, y yo no veo en eso ningún problema, ni el que él fuera el más radical de los izquierdistas, si lo han invitado a un lugar, no veo por qué no podría ir. En fin, o sea, me parece que ninguno de los argumentos se sostiene, al menos para quienes defendemos la libertad de una persona de desarrollar su personalidad como le dé la regalada gana, que es al final del día lo que establece la Constitución y lo que debería respetarse en una sociedad democrática. Las cortapisas que le pongan otros simplemente porque lo consideren que no es una persona de su gusto no deberían estar en juego en este asunto. Ahora, esas son muestras de cómo está ahora mismo la sociedad. Es una O sea, muestra tú de ves intolerancia. unas peleas impresionantes entre amigos, entre familia. O sea, hay una persona que quiero mucho y que me dice, ahora sí vas a ponerte de acuerdo conmigo porque los persiguen los viejitos de la Comisión Anticorrupción. O sea, hay cosas que ya llegan al límite de la confrontación y que creo que el panorama o el clima que estamos viviendo es muy amenazante, muy riesgoso. Yo creo que hemos reducido mucho el debate. Creo que solo plantearlo ya como una cosa de dos bandos enfrentados elimina la complejidad y la riqueza de una discusión. Ya. Creo que hay muchas más posturas, muchas más aristas. El hecho de que alguien pueda compartir algunas cosas que haya hecho un gobierno determinado no quiere decir que comparta todas. El análisis político no se hace sobre un hecho para que abarque a todos los demás. O sea, se analizan las cosas, cada uno por cuenta propia no puede estar en desacuerdo con una, estar de acuerdo con otra. De eso va la política, y no se cambian gobiernos simplemente porque no me gusta este aspecto de las cosas. Creo que hay que valorar la institucionalidad, hay que valorar la estabilidad de los gobiernos, hay que tratar de buscar que tengamos políticas de Estado, hay que tratar de que seamos menos personalistas en la forma de gobernar las instituciones y sobre todo en la forma de discutir las cosas. Yo creo que es lamentable que hayamos llegado a este punto en el cual la intolerancia se visibiliza con actos como este dirigidos contra esa persona. Juan Pablo Pozo se le hace una cantidad de agresiones de lo que he podido conocer a su familia, incluso lo que decía Víctor Hugo. Es impresionante la forma como el servidor público ha llegado a ser el Cristo de cualquier Sí, yo creo que al final nuestra falacia favorita como ecuatorianos es envenenar el pozo. Si nosotros logramos que la otra persona, cualquier cosa que diga, sea sujeta de sospecha o sea ya de plano mala, que es lo que buscas cuando envenenas el pozo, cualquier cosa que salga del pozo está envenenada, pues ese es el fin último de mucha gente que debate. Ese es nuestro vicio favorito en la argumentación. Lograr que el otro quede anulado, que lo que él diga no valga, no por lo que sus ideas representan, sino porque él es el malo. Y eso es una forma muy tonta, muy torpe de pensar, pero lamentablemente muy difundida en una sociedad polarizada que tiene muy pocos argumentos y muchos más insultos para ofrecer en la esfera pública, y eso es realmente penoso. Vamos a hacer el ejercicio que además, a propósito, Víctor Hugo, de poder ya tender esos puentes, de poder hacer lo antagónico a lo que, por ejemplo, una portada de la revista Vistazo al dividir al país dividido, incluso dando una connotación semiótica de dos presidentes, de dos líderes que pues llevan los designios de estas dos formas de ver al país. Este otro modo de comunicación que es alentar los puentes, alentar estas convergencias. ¿Cree que es posible, Víctor? No, sin duda, al menos esa es la expectativa que tiene la ciudadanía y hacia allá debería caminar la política y los políticos maduros. Yo creo que es importante aquí dejar claro que si bien es cierto, ha existido una polarización en la ciudadanía, al fin del día todos somos ecuatorianos y tenemos un enemigo común, y ese enemigo común desde mi óptica es la pobreza. Entonces creo que tenemos que combatir esa pobreza y lo debemos hacer juntos como ecuatorianos. Y entonces empieza a generarse sobre la mesa de diálogo una serie de aristas que van a ser importantes para el próximo gobierno. El próximo gobierno tiene muchos retos en lo económico, en lo productivo, en lo fiscal, en lo externo, en lo legal. Y entonces es función de las nuevas autoridades el tratar de articular en la medida de lo posible. Yo creo que hay oposición que va a ser sana, pero también hay oposición que simplemente está para destruir. Recuerdo yo muy pequeño, debo haber tenido unos 8 o 9 años y apasionado por los temas políticos, entonces veía la posesión del presidente de aquel entonces
y le entrevistaban a un diputado en esa época, no asambleísta, en el Congreso Nacional, y este señor le decían, bueno, ¿y usted cómo ve la nueva asamblea? ¿Y qué viene? Bueno, yo vengo a oponerme, decía. Aún no se posesionaba el presidente, y entonces él decía, yo vengo a oponerme. Lo dijo abiertamente. Sí, y entonces yo me quedé con esa imagen y decía, ojalá la asamblea que se posesiona ahora en poco no vaya con la misma lógica de a qué viene a oponerse. Se supone que vamos a construir todos y sería importante que algunos objetivos que vayan en el nuevo plan de desarrollo, porque acuérdense que lo primero que tendrá que hacer el nuevo gobierno es su plan nacional de desarrollo. Supongo que parte de eso estará fundamentado en el plan de gobierno que se propuso, pero ese plan de desarrollo tiene que ser aprobado por diferentes instancias, entre esas por las empleadas y después pasar a la asamblea. Entonces yo creo que ahí hay herramientas y mecanismos como para discutir y articular lo que todos esperamos de un nuevo gobierno. Entonces, de lo que hemos hablado en estos primeros 45 minutos, cerca de una hora, creo que todos estamos cansados de la confrontación. Creo que nos gustaría un debate de más ideas y propuestas y de menos egoísmo y hasta cierto punto agresión al que ahora eso se raya la sedición. Porque justamente llevarnos al camino, sí, de Venezuela, de una permanente pugna de poderes, pues simplemente el que va a perjudicarse es el pueblo en general. Por supuesto, y eso desgasta la actividad política, desgasta a los políticos y en general a todos los ecuatorianos. Y en un país desgastado va a ser muy poco probable que se pueda combatir la pobreza, que se puedan mejorar los indicadores de educación pública, de salud pública, reducir la brecha entre ricos y pobres, un crecimiento económico sostenido, mayor actividad del sector privado, que creo que son los grandes retos que tendrá el próximo gobierno de aquí a un mes exactamente. Vamos entonces a ir uno por uno, digamos, de los más importantes en la media hora que nos resta. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más. Ya volvemos con Efecto Cafeína.